En el sur de Chihuahua, donde el desierto se funde con la carretera y las sombras se alargan al atardecer, el polvo del camino se levantaba como un velo dorado bajo los últimos rayos del sol. El paisaje era un lienzo de ocres y grises, salpicado por cactus solitarios y cerros que parecían susurrar historias antiguas. Por esa carretera, la 45, avanzaba un tráiler oxidado con un rugido viejo pero constante, como el latido de un corazón cansado pero leal. Era La Fiera, un camión Peterbilt modelo 1983, con los faros opacos y la carrocería marcada por miles de kilómetros recorridos. Sus costados estaban rayados por el sol y la lluvia, con manchas de óxido que parecían tatuajes de guerra. Dentro de la cabina, el tablero vibraba con cada bache, y un viejo rosario colgaba del retrovisor, balanceándose al ritmo del motor. Lo manejaba Tomás Ortega, un hombre de manos ásperas, mirada apacible y una barba canosa que no disimulaba sus 58 años. Vestía una gorra deslavada con el logo de los Yankees, una camisa a cuadros que había visto mejores días y un chaleco de mezclilla gastado. Su rostro, curtido por el sol, tenía arrugas que contaban más que cualquier palabra. Había una calma en él, la clase de serenidad que solo se obtiene tras años de conocer la ruta y sus secretos, de haber enfrentado tormentas, caminos cerrados y noches sin dormir bajo un cielo estrellado. Tomás no era un trailero común. A pesar de su apariencia sencilla, era dueño de una fortuna que pocos podían imaginar. Años atrás, había heredado un rancho enorme de su abuelo en las afueras de Parral, una extensión de tierra que abarcaba hectáreas de pastizales y un pequeño río que serpenteaba entre las colinas. En lugar de venderlo, como muchos le aconsejaron, Tomás decidió quedarse con él. Pero lo que realmente cambió su vida fue una decisión que tomó casi por instinto. Invirtió los ahorros del rancho en acciones tecnológicas, justo antes del auge digital de los años 2000. Fue un golpe de suerte, o tal vez de intuición, que lo convirtió en millonario. Había multiplicado su dinero varias veces, pero jamás presumió nada. Vivió un tiempo en una mansión en Monterrey, rodeado de lujos, autos deportivos, viajes a Europa, cenas en restaurantes donde una botella de vino costaba más que un mes de sueldo promedio. Sin embargo, después de unos años, se hartó del ruido vacío de ese mundo. Las conversaciones superficiales, las amistades interesadas, la constante presión de aparentar. No era para él. Así que regresó a lo que realmente amaba, la carretera. Compró La Fiera, el mismo modelo de camión que su abuelo había usado para transportar ganado décadas atrás, y volvió a las rutas. Para Tomás, manejar no era solo un trabajo, era una forma de estar vivo. Disfrutaba la soledad de los paisajes, el sonido del motor, los amaneceres que pintaban el cielo de rojo y naranja mientras tomaba café de una taza metálica abollada. Cada kilómetro era una meditación, cada parada una oportunidad para recordar quién era. Un día, mientras hacía una entrega de maquinaria agrícola cerca del pueblo de Meoqui, decidió parar a desayunar en un lugar conocido entre los camioneros, la Parada del Diablo. Era una fondita de comida casera en medio de la nada, con un letrero descolorido que apenas se leía, sillas cojas que crujían al sentarse y un olor a café quemado que impregnaba el aire. Las paredes estaban decoradas con calendarios viejos y fotos de camiones, algunas tan antiguas que parecían de otra era. Afuera, el estacionamiento era un terreno polvoriento donde los tráileres descansaban como bestias agotadas. Tomás estacionó La Fiera con cuidado, apagó el motor y bajó de la cabina con un suspiro. El sol ya estaba alto, y el calor empezaba a apretar. Entró a la fondita, se quitó la gorra y se sentó en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver su tráiler. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Carolina servía mesas con una mezcla de eficiencia y desdén, como si la vida le debiera algo. Era joven, de unos 30 años, con cabello liso y negro que le llegaba hasta la cintura, labios intensos pintados de un rojo discreto y una belleza tan marcada que parecía fuera de lugar en ese entorno. Sus ojos, oscuros y afilados, tenían una chispa de desafío. Llevaba un delantal sencillo sobre una blusa ajustada y jeans desgastados, pero su porte era el de alguien que sabía el efecto que causaba. Había aprendido a defenderse de halagos baratos y promesas vacías de hombres de paso. Conocía su poder y no se molestaba en disimular su orgullo. Se acercó a la mesa de Tomás con un cuaderno en la mano y un trapo viejo colgado del hombro. Sin mirarlo directamente, preguntó: «¿Qué va a querer, señor?» «Un café». «Y lo que haya del día», respondió Tomás, sereno, mientras doblaba un periódico que había traído consigo. Carolina levantó la vista hacia el estacionamiento y vio La Fiera. Una sonrisa sarcástica se dibujó en su rostro. «¿Ese tráiler es suyo? El que parece un dinosaurio desenterrado». Tomás soltó una carcajada baja, una risa que resonó como un eco profundo en su pecho. «Ese mismo».
aunque todavía ruge con fuerza. Ella lo miró de reojo, entre divertida y desdeñosa, mientras limpiaba la mesa con movimientos rápidos. Pues yo no me subiría a esa carcacha ni para ir al Oxxo. Tomás no se inmutó. Solo sonrió con esa calma que lo caracterizaba, como si las palabras de Carolina fueran un viento suave que apenas lo rozaba. Ella se alejó hacia la cocina, y minutos después regresó con un plato de huevos rancheros, una tortilla recién hecha y una taza de café negro que humeaba. Tomás comió en silencio, saboreando cada bocado, y cuando terminó, pagó con billetes nuevos que parecían fuera de lugar en sus manos curtidas. Dejó una propina generosa sobre la mesa y se marchó sin decir más. Volvió al día siguiente. Y al siguiente. Durante semanas, la fiera se convirtió en una presencia constante en el estacionamiento de la Parada del Diablo. Cada mañana, Tomás llegaba, pedía lo mismo, café y el platillo del día, y recibía una nueva burla de Carolina. Que si su tráiler parecía un camión de circo, que si su ropa olía a gasolina, que si debía estar jubilado y dejarle el trabajo a los jóvenes. Pero detrás de su sarcasmo, Carolina empezaba a notar algo extraño. Ese hombre no se ofendía. No intentaba impresionarla con historias exageradas ni con promesas vacías. Solo escuchaba, sonreía y, de vez en cuando, dejaba caer un comentario sencillo pero profundo que la hacía pensar. Un día, después de una tormenta que dejó el cielo gris y el suelo embarrado, Carolina se quedó sin coche. Su viejo Chevy, un modelo de los 90 que ya había dado todo lo que podía, no arrancaba. Estaba sola en el estacionamiento, mojada por la lluvia y frustrada, pateando una llanta mientras murmuraba maldiciones. Fue entonces cuando Tomás bajó de su tráiler, con una chamarra impermeable que lo hacía parecer aún más robusto. ¿Te ayudo?, preguntó, acercándose con pasos lentos. Carolina lo miró con desconfianza, secándose el agua de la cara con la manga. No quiero deberle favores a nadie. Entonces piensa que es un préstamo, respondió él, sin perder la calma. Abrió el cofre del Chevy, revisó el motor bajo la lluvia y tras ajustar un cable suelto con una herramienta que llevaba en el cinturón, logró que el carro arrancara. El motor tosió un par de veces antes de estabilizarse, y Carolina, sorprendida, lo miró con una mezcla de gratitud y orgullo herido. Gracias, supongo, dijo, cruzándose de brazos. Para eso estamos, respondió Tomás, limpiándose las manos en un trapo que sacó de su bolsillo. Desde ese día, algo cambió. Las conversaciones entre ellos se volvieron más largas, más personales. Carolina empezó a hablarle de su vida, de su hija, una niña de 5 años llamada Sofía que soñaba con ser astronauta, de su exmarido, un hombre que la había abandonado por otra mujer y que nunca volvió a buscarlas, de su sueño de abrir un negocio de repostería, porque desde niña había aprendido a hacer pasteles con su abuela y siempre había querido tener su propia panadería. Tomás escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, y aunque hablaba poco de sí mismo, cada palabra que decía era como un ladrillo colocado con cuidado en una pared que poco a poco se iba construyendo entre ellos. Carolina empezó a esperar el rugido de la fiera cada mañana. Cuando lo veía llegar, algo en su pecho se aligeraba, aunque nunca lo admitiría. Tomás, por su parte, notaba cómo ella iba bajando la guardia, cómo sus burlas se volvían más suaves, más juguetonas. Había una chispa entre ellos, algo que ninguno de los dos buscaba, pero que crecía con cada encuentro. Un viernes por la noche, mientras Carolina terminaba de limpiar las mesas y la fondita estaba casi vacía, Tomás se acercó con un aire más serio de lo habitual. ¿Tienes planes esta noche?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Ella lo miró, sorprendida, y luego soltó una risita incrédula. ¿Qué? ¿Me vas a invitar a un antro en ese tráiler? No exactamente. Quiero invitarte a cenar. Carolina cruzó los brazos, evaluándolo con la mirada. Nada de fonditas ni cenar sobre el cofre del tráiler. Quiero algo decente. Lo que tú digas, respondió él, con una sonrisa que escondía algo más. La noche de la cita, Carolina lo esperaba frente a la fondita, vestida con un vestido rojo sencillo pero hermoso que resaltaba su figura. Había dejado su cabello suelto, y el viento lo movía suavemente. Cuando vio llegar a la fiera, su expresión cambió a una de decepción. ¿Es en serio?, dijo, poniendo los brazos en jarra. No me interesa aparentar, Carolina. Si eso no te gusta, está bien, respondió Tomás, con una honestidad que la desarmó. Ella dudó. Miró el tráiler, luego a él, y finalmente suspiró. Está bien. Pero que valga la pena. Subió a la cabina con cierta reticencia, y Tomás arrancó el motor. Viajaron hacia la sierra, por caminos estrechos que serpenteaban entre cerros y barrancas.
El sol ya se había puesto, y el cielo estaba salpicado de estrellas. Finalmente, llegaron a un mirador desde donde se veía todo el valle de Meoki, una extensión de luces lejanas que parecían brillar como luciérnagas. Tomás estacionó el tráiler y bajó una mesa plegable que llevaba en la parte trasera. Sobre ella, había una cena servida, pasta con salsa de tomate casera, una botella de vino tinto, pan horneado y un par de velas que encendió con un encendedor viejo. Desde un parlante conectado a su celular, empezó a sonar música instrumental, suave y melancólica. Carolina lo miró, incrédula. ¿Cocinaste tú? Desde los 20. La carretera enseña de todo, respondió él, sirviendo el vino en 2 vasos de vidrio sencillo. Esa noche no hubo besos, pero sí miradas largas, de esas que dicen más que las palabras. Carolina empezó a ver más allá del hombre y su tráiler. Había una profundidad en él, una autenticidad que no había encontrado en nadie más. Comieron, rieron, y hablaron hasta que la luna estuvo alta en el cielo. Cuando regresaron a la fondita, Carolina bajó del tráiler con una sonrisa que no podía disimular. Pasaron semanas. Carolina dejó de burlarse. Empezó a confiar. A veces, después de cerrar la fondita, subía al tráiler y hablaban durante horas mientras conducían por caminos secundarios, deteniéndose a ver el amanecer. Tomás nunca intentó impresionarla con regalos caros ni gestos ostentosos, y eso la desarmaba más que cualquier auto de lujo. Pero una mañana, Tomás no apareció. Ni ese día, ni el siguiente. Carolina empezó a preocuparse. ¿Habría tenido un accidente? ¿Se habría cansado de ella? Una semana después, mientras barría el piso de la fondita, una camioneta negra, blindada, se estacionó frente al lugar. De ella bajó un chofer vestido de negro, que abrió la puerta trasera con un movimiento ceremonioso. Tomás salió, elegante, con un traje oscuro y zapatos de charol que brillaban bajo el sol. Su barba canosa estaba recortada, y su gorra había sido reemplazada por un sombrero de fieltro. Carolina lo miró atónita, dejando caer la escoba. ¿Qué es esto? Mi otra vida. Te debía la verdad, dijo Tomás, acercándose con pasos seguros. ¿Eres millonario? Preguntó ella, con una mezcla de asombro y enojo. Soy libre. El dinero es solo una herramienta. Carolina sintió un nudo en el estómago. Recordó cada burla que le había lanzado, cada comentario despectivo sobre su tráiler y su ropa. Se sintió avergonzada, expuesta. Pero Tomás la miraba con ternura, sin un ápice de reproche. No vine a reclamarte nada. Vine a invitarte a conocer quién soy, de verdad. Ella aceptó, aunque con cierta desconfianza. Subió a la camioneta, y viajaron hasta el rancho de Tomás, una extensión de tierra que parecía no tener fin. Había un caserón de adobe con un porche amplio, rodeado de árboles y un corral donde pastaban unas pocas vacas. También le mostró sus oficinas en Chihuahua capital, un edificio moderno donde manejaba sus inversiones. Pero lo que más la sorprendió fue su coherencia. En cada parte de su vida, Tomás seguía siendo el mismo. Hablaba con sus empleados con el mismo respeto que con los meseros de la fondita, y nunca levantaba la voz. Tiempo después, decidieron emprender algo juntos. Con el apoyo de Tomás, Carolina abrió una cafetería con panadería en las afueras de Meoki. La llamaron La Fiera, en honor al tráiler que aún conservaban, estacionado a un lado del local como una reliquia. El lugar se llenó del aroma del café recién hecho y los pasteles que Carolina preparaba con recetas de su abuela. Vivieron entre el sonido de los motores encendidos, las risas de los clientes y los amaneceres compartidos. Un día, mientras limpiaba el tráiler para una exhibición local de camiones antiguos, Carolina encontró una vieja caja de madera escondida bajo el asiento del copiloto. Adentro había fotografías de Tomás cuando era joven, conduciendo su primer camión, junto a su abuelo en el rancho, y otras de sus viajes por todo el país, la costa de Sinaloa, los bosques de Durango, las playas de Veracruz. También había una carta sin abrir, con fecha de 1995. Era de una mujer llamada Elena. Carolina dudó, pero al final la abrió con permiso de Tomás. La carta hablaba de un amor imposible, de decisiones que los separaron, y de la esperanza de reencontrarse algún día. Decía: Tomás, sé que elegimos caminos distintos, pero siempre te llevaré en el corazón. Si la vida nos cruza de nuevo, espero que podamos mirarnos sin arrepentimientos. Carolina sintió celos, pero también respeto. Comprendió que todos tenemos historias pasadas, cicatrices que no se borran. Esa noche, mientras cenaban en el porche de su casa, le preguntó por Elena. Tomás suspiró, tomó un sorbo de café y respondió con calma: fue mi primer gran amor.
Nos conocimos cuando éramos muy jóvenes, en una fiesta en Parral. Pero ella quería una vida diferente, una familia grande, estabilidad. Yo solo quería la carretera. Nos separamos sin rencores, pero nunca la olvidé. Carolina asintió, apretando su mano. Entendió que el pasado de Tomás no era una amenaza, sino parte de lo que lo hacía ser quien era. También supo, a través de una conversación con uno de los empleados del rancho, que Tomás donaba parte de su fortuna a escuelas rurales y clínicas móviles que recorrían los pueblos más remotos de Chihuahua. Nunca lo decía. Solo lo hacía, con la misma discreción con la que vivía todo lo demás. Un día, mientras tomaban café en el porche de su casa, con el sol poniéndose detrás de los cerros, Carolina lo miró largo rato y le dijo: ¿Sabes qué es lo que más me enamoró de ti? ¿Mi barba canosa? Respondió él, con una sonrisa juguetona. No. Que nunca tuviste necesidad de demostrar nada. Solo fuiste tú. Tomás sonrió, tomó su mano, y juntos miraron el horizonte. El cielo se tiñó de rojo y naranja, como el primer día que se conocieron. En ese momento, no había nada más que decir. Porque al final, el amor verdadero no viaja en autos caros. Viaja en silencio, en humildad, y en el viejo motor del corazón.